No existe en los videojuegos una generación más icónica que la tercera, aquella que conocemos coloquialmente como la de los 8 bits. Aunque hoy en día escuchamos y leemos el término 8 bits en todos lados, pocos realmente saben por qué se le llama de esta manera. Gracias al desarrollo de microprocesadores de 8 bits, que eso es justamente de donde viene parte del nombre, no necesariamente de los gráficos, se creó una industria a través de la cual se expuso a la población a un nuevo medio de expresión, ¿no?, en sus hogares y en los arcades, para tener acceso a un medio interactivo con las computadoras. Pero el Atari 2600 expuso a toda una generación y fue una época de experimentación, de encontrarse a sí mismo y de creación de géneros, ¿no? Es una época súper inocente en la cual vamos viendo cómo se explora el medio interactivo entre lo que puede hacer una computadora y una persona al ejecutar una obra, porque eso es un videojuego. Un videojuego es una puesta en escena entre la persona y la computadora. La mayoría de jugadores relacionamos este término con las gráficas del inolvidable Nintendo Entertainment System. El NES, la consola más famosa de 8 bits, nació a mediados de los 80. Después de una mala racha de Atari que casi mata a la industria, ya que al no tener un estándar de calidad, provocó que se pensara que los videojuegos pues serían una moda pasajera. Atari en ese momento tenía un mercado inundado de juegos que ya no tenían el valor que tenían los grandes títulos que hicieron Atari lo que era. Debido a esa falta de control de calidad, a ese boom, un panorama en el que no se sabía si esto era una novedad o si era algo que se iba a quedar, generó esa inestabilidad en la que muchas compañías invirtieron mucho dinero, no lo pudieron recuperar a corto plazo. Los centros comerciales o las tiendas departamentales adquirieron mucha mercancía, se esperaba una demanda mayor y la verdad es que no se cumplió. A pesar de que la gente se refiere al NES como el primer Nintendo, esta compañía lleva más de 100 años creando cartas, juguetes, máquinas de bateo automáticas y hasta máquinas de pruebas de amor. Originalmente, el Famicom en Japón fue lanzado como un juguete electrónico. Nintendo siempre fue un fabricante, se veía a sí mismo como un fabricante de hardware más que de software, y antes de eso hacía juguetes. Juguetes que en su momento fueron creciendo a tener software. Originalmente el Famicom fue lanzado en Japón como un juguete electrónico. En América, por otro lado, el término videojuego tenía bastantes prejuicios, y para su llegada a Occidente hubo varios cambios. La versión americana es el nuevo gadget que tú vas a tener adentro de tu casa como la Super Betamax. De hecho, el formato, si tú lo ves, es muy similar a una videocasetera antigua. La forma de ingresar el cartucho, estéticamente yo creo que fue un acierto. Yo recuerdo mucho que cuando tuve el Nintendo, yo creía que tenía así lo más avanzado en la casa. Tienes los controles que puedes conectar y desconectar. La forma de los cartuchos también es diferente. En Japón, en el Famicom, los cartuchos parecen como dulcecitos de colores. En México era muy raro, porque si tú veías un Famicom, la imagen que tenías que era pirata. Y todos decían, no, yo no tengo Nintendo, tengo Family. Y cuando ibas y veías el Family, pues era un Famicom. Entonces veías los cartuchos y veías el aparato y era extraño porque parecía una versión pirata del NES, cuando era completamente lo contrario. El NES no solo era una consola de videojuegos, era un sistema de entretenimiento en el cual un robot y una pistola fueron el caballo de Troya para conquistar el mundo entero. Pero el NES no sería una consola limitada a su hardware,
Posteriormente, cartuchos agregaron más poder a la consola. Año con año tendrían una mayor capacidad de almacenamiento y hasta podían salvar tu progreso. Antes era súper complicado y tedioso tener que estar poniendo passwords, ¿no? Había juegos que ponían passwords como de 30 caracteres, ¿no? Era súper tedioso. Y los passwords se volvieron cada vez más complejos conforme los juegos avanzaban en complejidad. Si te fallaba un carácter, adiós tu save, digamos, adiós tu avance. Fue una revolución. Porque a partir de ese momento el juego iba recordando dónde quedabas y no tenías que volverlo a empezar desde el principio. Eso abrió muchísimo el campo a juegos vastos. Le dio una facultad al jugador de jugar no sesiones rápidas y acción directa, sino una aventura que pudiera estar distribuida en un lapso más grande. En esta época el NES no era la única consola de videojuegos que existía. Había algunos contemporáneos como el Sega Master System o los distintos Ataris que también nos entregaron experiencias muy interesantes. Mira, 8 bits para todo a quien tú le preguntes, pues va a ser obviamente Nintendo. Para mí es Master System y Nintendo, porque para mí era una batalla que se estaba empezando a gestar. En ese momento estábamos hablando de que era un renacimiento de los videojuegos y había una competencia por ello. El Master System sí se lanzó el mismo año, pero no tenía la fuerza de mercado que después tendría Sega, ¿no? En ese momento la marca no era reconocida. Yo creo que el software era la principal diferencia, que estaba súper acentuada por la distribución en Estados Unidos y en México. Realmente no le hacían ni cosquillas, lo veías en todos lados, veías el NES en 5 o 6 anaqueles y veías toda la competencia junta en un solo anaquel. Dentro de nuestros cartuchos favoritos, chips le daban al NES un boost de poder, permitiendo así que la consola lograra cosas que originalmente se consideraban imposibles. Yo creo que el NES no habría sido para nada la plataforma que fue si no hubiera sido por esos chips adicionales. Ahora, también otro chip importante que tuvo que ver con el éxito y con el imperio de Nintendo en los 8 y 16 bits fue el que llaman el SIC. Es un chip que tiene cada cartucho y que valida contra la consola si el cartucho es legítimo o no. Esto fue, por supuesto, también una revolución desde el punto de vista en que Nintendo, por primera vez dentro de la industria, tuvo la capacidad de regular quién podía publicar y quién no, cosa que fue lo que mató a Atari en su momento. Y los cartuchos, principalmente los chips de expansión, permitían tener capacidades que eran imposibles en su momento, como duplicar la cantidad de gráficos en pantalla, permitir hacer scroll, es decir, mover la pantalla en muchas direcciones al mismo tiempo, cosa que el hardware no podía originalmente. De hecho, yo recuerdo haber pasado así en muy poco periodo de Mario Bros. 1 a Mario Bros. 3 y veías la diferencia y era así abismal. La caja de Mario 3 me parecía una especie como de monolito amarillo de placer, o sea, como de diversión. Aunque parezca limitado y primitivo, el NES empujó a los videojuegos a ser mejores. Scroll horizontal, guardar avances y sintetizadores que mejoraron el audio dentro de los cartuchos. Dejando claro que 8 bits es más que un look, es un momento clave en el cual los videojuegos tuvieron un boost de poder. No se pierdan el próximo episodio en el cual damos un clavado a la increíble generación de los 16 bits.